algunos de esos pequeños tanques de gases lacrimógenos que a veces salen disparados con mucha fuerza y golpean a la gente. Fíjate que qué bueno que me haces la pregunta, Rafael, porque la mayoría, bueno, te voy a decir, todos los que yo vi ha sido por perdigón, ¿no? Perdigón en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza, en el cuello, en la costilla, en la cara, en un ojo, en el pómulo. Y bueno, te voy a decir de consideración, es decir, eran lesiones profundas, el golpe de un perdigón en la cara incluso te puede costar la vida. Afortunadamente, y lo reitero y lo confirmo, no hay que lamentar pérdida de vidas humanas, no hasta este momento, cuando son, bueno, aquí tengo 20 para las 4 de la tarde hora local, estamos en lo correcto, creo que es la hora del lado colombiano, no sé, ¿sí? Es la hora del lado colombiano. Entonces, bueno, esa es la situación hasta el momento. Rafa, nosotros regresamos de nueva cuenta para ver lo que conocemos como el aftermath, ¿no? Estaban todavía los muchachos lanzando piedras y la Guardia Nacional, está el puente, se corre hacia un costado y deja de disparar frontalmente y empiezan a disparar de lado. De esa forma es muy difícil encontrar resguardo porque detrás de los camiones se puede conseguir el mismo, pero cuando los tiros vienen de un costado quedas completamente expuesto. Sí. Esto ocurre, Rafael, cuando ya no había nada más que impedirle el paso, y quiero resaltarlo. Es decir, ya no había camiones, ya no había ayuda humanitaria tratando de cruzar y ya no había que detener. Y aún continuaba la represión y la agresión con armas, ¿no? Porque finalmente estas son armas contra piedras. De este lado eran piedras, del otro lado las armas, Rafa. Fernando, reportaba Migración Colombia que ha habido aproximadamente 23 entre miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades y funcionarios de Venezuela que se han declarado en rebeldía a Maduro y que han apoyado a Juan Guaidó y han buscado refugio del lado colombiano. Desde donde tú te encuentras, ¿has logrado ver alguno de ellos, algún uniformado venezolano que haya decidido pasarse al lado de Guaidó en esta jornada tan caótica? Sí, Rafael, qué bueno que me lo preguntas. Más temprano estábamos en el puente Tienditas, ahí desde muy temprano, 5:30 de la mañana estábamos transmitiendo y efectivamente se da el momento en el que el segundo a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira se convierte en un desertor, huye, cruza la frontera con su esposa y se pone en contacto con un padre a quien entrevisté más temprano. Nos explica cómo fue que se dio esto y minutos más tarde, después de que estaba yo reportando esto, el mayor, es un mayor, ya se encontraba, si no me equivoco era Héctor Parra, el nombre, Hugo Parra, el mayor Hugo Parra ya se encontraba reunido con el presidente Iván Duque, personalmente con el presidente Iván Duque y con el reconocido por más de 40 países como presidente encargado Juan Guaidó. Importante, también quiero traer a colación una pregunta que le hago ayer por la noche al presidente Iván Duque. Le digo, hay un ofrecimiento de amnistía por parte de Juan Guaidó para aquellos que decían sumarse en el apoyo a la ayuda humanitaria e intentar cruzarlo. Y le pregunto, ¿pero qué garantía hay para aquellos que decidan hacerlo porque están viviendo en Venezuela, no? Y me dicen entonces, ya, ahora te explico qué está pasando aquí. Y le pregunto, ¿usted le daría el asilo, el refugio, la garantía a quienes decidan seguir el llamado de Guaidó y resguardarlos en territorio colombiano? Y él me dice que sí. Me lo dice ayer por la noche y hoy se da ese escenario y en efecto lo recibe el mismo presidente Iván Duque con Juan Guaidó, al menos en el caso particular de este mayor que te mencionaba. La gente que aplaude porque por temas de seguridad presidencial, el puente Tienditas, había mucha gente. Yo creo que me habían dado un informe de alrededor de unas 5,000 personas afuera esperando para poder ingresar y tratar de utilizar esta vía, pero se mantuvo cerrado. Todas esas personas ahora están empezando a llegar aquí también y entonces la gente que está aquí con nosotros les aplaude porque, bueno, hicieron el recorrido, vinieron como un refuerzo, ellos lo ven así, como un refuerzo a lo que pueda venir más tarde. Todos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir más tarde. Y ahora mismo me están reportando un herido más. Lo llevan ahí en una camilla, está sin conocimiento. Este es un escenario que se repite, Rafael, intermitentemente. La salida de alguien herido, el aplauso y reconocimiento de la gente que se ha dado lugar en esta intensa jornada del día de hoy. La cifra oficial, Rafael, quiero corregirla para ti,
que tenemos de heridos es de 32. 33 con este, es cifra oficial. Esta es cifra oficial. Y me informan aquí que siguen disparando al fondo, Rafa. Así que, bueno, pues así es que ha transcurrido el día de hoy aquí. Muy intensa la jornada y con estas lamentables situaciones de heridos mayormente por perdigón, Rafa. Sí, por favor, manténganse a resguardo. Fernando Rincón, también con la productora Kay Guerrero, con el camarógrafo Orlando Ruiz, que están haciendo una labor fenomenal para mantenernos informados sobre lo que está ocurriendo en el campo, precisamente ahí en la frontera con Venezuela. Regresaríamos contigo en cualquier momento. Gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar con Osmari Hernández, que se encuentra muy cerca de ahí, en Ureña, del lado venezolano de la frontera, en el estado Táchira, quien se ha desplazado hasta un hospital donde están llegando heridos. Osmari, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo donde tú te encuentras? Hola Rafael, me encuentro hasta ahora en el Centro de Especialidades Médicas de Ureña, donde han sido trasladados algunos de las personas que resultaron heridas durante la jornada de este sábado. A mi lado se encuentra justamente una de las coordinadoras del área de emergencia que ha estado recibiendo a las personas lesionadas. Ella me comentaba que solo en este centro suman al menos 50 las personas heridas hasta esta hora, luego de casi 10 horas de enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y los manifestantes. ¿Qué tipo se cuenta con los insumos? El 90% de los heridos que hemos atendido en este centro son de perdigones, el resto por asfixia por bombas lacrimógenas. Okay, estamos hablando de alrededor de solo en este centro de 50 pacientes atendidos. Tenemos otro centro también, tenemos 5 unidades móviles de médicos, enfermeras, voluntarios que también han atendido pacientes en el sitio, okay, y tenemos un centro de cuidados intermedios donde también se han atendido heridos, o sea que estamos hablando de que probablemente sea el doble de lo que estamos hablando. ¿Podría llegar a 100 personas heridas? Sí, por supuesto, solo en Ureña. ¿Algún herido de gravedad, algún herido que tenga comprometido, algún órgano? Hemos referido a 2 pacientes, uno con un hemotórax, okay, un tubo de tórax ya colocado que fue atendido acá, y tenemos otro paciente con una lesión en el lobo ocular que probablemente perdió su ojo izquierdo. También nos hablaban de personas con perdigones, con impacto de perdigones en el cráneo. Sí, claro. El 90% de ellos fueron tórax, miembros superiores, tórax, espalda y región occipital. Al momento de atenderlos, ¿ustedes contaban con los insumos? Porque justamente parte de estos enfrentamientos vienen como consecuencia la exigencia de una ayuda humanitaria que está al otro lado de la frontera. De hecho, ya algunos camiones estaban en suelo venezolano. Sí, señora. Pues en estos momentos pues nos encontramos en un centro asistencial privado, okay, que nos han prestado una ayuda del 100.000% con sus insumos. Vamos a hacer una interrupción. Osmari, me disculpas, tenemos que regresar con Fernando del Rincón. Se han producido enfrentamientos una vez más en donde se encuentra. Adelante. Parando, pudiera ser de nueva cuenta perdigones, pero esto, a pesar de que ya no están aquí las gandolas con la ayuda humanitaria, pues continúa esta represión por parte de la Guardia Nacional del lado venezolano. Estamos a unos cuantos metros nada más de la misma. Parece que han bajado ya los tiros. Tenemos que estar con mucho cuidado. Heridos, tienes un golpe ahí. Le dieron en el brazo, le dieron en la quijada. Sin embargo, sigue tirando. Ahí está. Y los jóvenes siguen arriba de esta gandola, lanzando rocas con esta situación que parece no tener fin en el enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana del lado venezolano. Déjame tomar ahí una fotilla. Pequeña. Estamos recibiendo esta señal completamente en vivo y en directo desde la frontera con Venezuela. Por el momento Fernando no nos puede escuchar, pero sí podemos escuchar lo que él nos está enviando. Estábamos viendo cómo había un nuevo enfrentamiento con personas que han resultado heridas. Estamos viendo cómo algunos de los manifestantes están subiendo rocas para el puente donde se encuentra
Fernando, y bueno, la situación que ya nos hablaba anteriormente de que están disparando la Guardia Nacional del lado venezolano de la frontera perdigones contra estos manifestantes, y hemos visto cómo ya se han producido bastantes heridos. Anteriormente Osmar Hernández nos decía en una entrevista con la encargada de un hospital que había por lo menos 100 personas heridas, esto tan solo en Ureña, en el estado Táchira, del lado venezolano de la frontera. También decía que hay 2 pacientes que uno se le tuvo que instalar un tubo en el tórax por una herida muy grave, otro que probablemente perdió el ojo izquierdo, así que esto nos da una idea de la magnitud de la violencia que se ha estado generando en la frontera entre Colombia y Venezuela durante todo el día. Carlos Alberto Montaner, otro de nuestros analistas, me acompaña en vivo desde Miami. No sé qué tanto hayas escuchado de lo último que hemos reportado, Carlos Alberto, pero sin duda alguna una situación bastante preocupante. Te saludo cordialmente, gracias por estar con nosotros. Hola, Rafael. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente la situación es muy preocupante, pero además lo preocupante es el crescendo de la relación y del conflicto. Es decir, cada vez hay más violencia, cada vez hay más heridos, cada vez sube el calibre de la protesta por una parte y el calibre de la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro por otro, del régimen de Nicolás Maduro por otro. Y yo creo que al final eso pudiera deslizarse hacia un conflicto entre Venezuela y Colombia, que eso sí es muy grave. Carlos Alberto, ¿qué balance harías de la jornada? Porque el objetivo más importante era cruzar con la ayuda humanitaria en una forma masiva hacia el lado venezolano. Esto ha ocurrido, pero no podríamos decir que en una forma masiva. Entonces el objetivo principal no se ha cumplido, por lo menos hasta ahora, aunque uno de los dirigentes del movimiento de Guaidó decía es que este no era el día final del objetivo, este es solamente el principio. Aquí es donde empieza a abrirse las compuertas de la ayuda humanitaria para que llegue al pueblo venezolano, pero hasta ahora, por lo menos hasta ahora, la han podido contener. ¿Qué balance harías, Carlos Alberto? Bueno, yo creo que para el presidente interino Guaidó no es una buena noticia que no se haya conseguido pasar un volumen mayor de ayuda humanitaria. La única nota interesante de todo esto, es decir, la nota más aguda de todo este problema, es cuando el señor Maduro rompe relaciones con Colombia y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez le contesta diciendo: usted no puede romper relaciones porque usted no es el presidente del país. Eso coloca al gobierno, al régimen de Maduro, en una situación muy difícil, de la misma manera que tienen una situación muy difícil con la embajada norteamericana, que le dieron les dieron instrucciones a los diplomáticos de que se fueran del país y no han conseguido. Si no se produce la ruptura con Colombia, porque sencillamente desconocen al régimen y entra la policía adscrita al régimen de Maduro, a la embajada, ahí hay un conflicto, hay un casus belli que puede ser muy grave y muy peligroso. Yo creo que el gobierno, es decir, creo que Guaidó no ha tenido la suerte de conseguir que la ayuda entrara masivamente, pero creo que tampoco le favorece a Maduro el crescendo de la violencia. Eso le perjudica a Maduro. Y Carlos Alberto, aquí hay una pregunta muy importante que se genera también con base en lo que hemos visto anteriormente, y es el hecho de que las autoridades venezolanas le han ordenado primero a Juan Guaidó que no salga del país. Ya salió, se encuentra del lado colombiano, por lo menos hasta lo que sabemos, estaba en Cúcuta haciendo una declaración hace solo unas horas. Y entonces la pregunta, y aunque nadie tiene una bola de cristal, aquí la pregunta más importante ahora es: cuando decida regresar a Venezuela, ¿le va a permitir Nicolás Maduro el ingreso? Y si lo hace, ¿bajo qué condiciones? O si hay condiciones del todo, o no le permite el ingreso. Hay peligros, independientemente de lo que decía, puede haber más problemas, se puede generar más conflictos
no solamente internamente en Venezuela, sino con otros países, ¿no? Carlos Alberto. Sí, yo entiendo eso. La pregunta de Rafael es muy importante. Yo pienso que el regreso de Guaidó significa una desobediencia total al régimen de Maduro, y al mismo tiempo es la reafirmación de que Guaidó es el presidente de todos los venezolanos. ¿Cómo se sabe que Guaidó es el presidente de todos los venezolanos? Bueno, porque hay el reconocimiento de una serie de países que van a tomar de alguna manera represalias si a Guaidó le ocurre algo, si Guaidó es asesinado por la policía o el ejército o es tomado prisionero. Eso significa que Estados Unidos y el resto de los países no pueden quedarse con los brazos cruzados y por lo tanto algo harán. Lo que probablemente ocurra es que el presidente, el señor Nicolás Maduro, no haga nada frente a Guaidó, lo deje regresar y se quede a la expectativa de ver qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas, el último mes, desde que se declaró presidente Guaidó. Hay una noticia. No lo han tocado y... Sí, adelante. Sí. No lo han tocado porque es el costo de tocarlo es muy alto. Yo no creo que incurra el gobierno o el régimen de Maduro incurre en ese costo. Hay una noticia trascendente también que se genera hoy, hace aproximadamente una hora, Carlos Alberto, que quiero compartir contigo. Reporta Migración Colombia que 23 miembros de la Guardia Nacional de Venezuela se han declarado en rebeldía a Nicolás Maduro y han ingresado en territorio colombiano para pedir asilo. Estamos hablando de 2 mujeres de la Guardia Nacional, un miembro de las Fuerzas Especiales, conocidas como las FAES, un miembro de la Guardia Nacional que es un conductor de una tanqueta. Hay otros 18 miembros de la Guardia Nacional, 2 de ellos con sus familias y además un miembro de las Fuerzas Navales de Venezuela. De hecho, tenemos el testimonio de uno de ellos y quiero invitarte a que lo escuchemos juntos ahora. Hace 2 días. Trabajaba actualmente en Santa Bárbara de Barinas. Y mi pueblo de Santa Bárbara de Barinas y Cordero no está de acuerdo con esta dictadura. Incluso todos los militares de allá donde yo trabajo, donde ejerzo. ¿Otros militares se podrían sumar a ustedes en las próximas horas? Claro que sí, muchos. Bueno, aquí estamos hablando de uno de los militares que había desertado. Una noticia bastante trascendente que, aunque no son quizá en los números que hubiera querido Juan Guaidó, pues es muy importante ver la reacción de estos militares que dicen: ya no estamos con Maduro, ahora estamos con Guaidó, consideramos a Maduro un usurpador. No es necesariamente la primera vez que ocurre, pero tan solo en el día de hoy estamos hablando de una cifra de 23. Bastante trascendente esto, ¿no, Carlos Alberto? Yo creo que es muy importante, Rafael, porque 23, pero de los 23, la mayor parte han venido en las últimas horas. Lo que quiere decir que hay un aumento constante de las deserciones y hay que creerle a ese militar que ha dicho que hay una serie de militares que estarían dispuestos a dar el paso si pudieran darlo. Están muy controlados por la contrainteligencia que ha sido formada por los cubanos o por Stasi o por los cubanos fueron formados por la Stasi y por el KGB y ellos formaron a la contrainteligencia venezolana. Es muy posible que tan pronto se relajen esos controles, aumente sustancialmente el número de personas que se vuelquen hacia la oposición y que manifiesten a Guaidó su apoyo. Llegará un punto, o pudiera llegar a un punto, en el que se manifiestan a favor de Guaidó y a favor de la democracia y de la Constitución y se quedan en territorio venezolano y vuelcan las armas o viran las armas en contra del régimen de Maduro. Cuando eso ocurra, yo creo que se acaba el régimen de Maduro. Sí, por eso hemos visto tantas reuniones, tantos eventos públicos
con militares, la palabra lealtad, la palabra los que no están conmigo son traidores a la patria, esa retórica y esa propaganda que hemos visto en los últimos días. Hay muchas denuncias también, Carlos Alberto, sobre la quema de camiones con ayuda humanitaria. Estaba viendo un mensaje que ponía en redes sociales el diputado Lester Toledo, quien precisamente hablaba de lo que ha estado pasando, de que se quema un camión y lo considera un crimen de lesa humanidad. También Fernando del Rincón, uno de nuestros enviados especiales y conductor del programa Conclusiones, fue testigo de cómo se dio esa situación. De ante el intento de avanzar, empiezan los miembros de la Guardia Nacional a prender en llamas estos camiones, se producen nuevos enfrentamientos, hay heridos, pero una vez más, algo que no debe de causar sorpresa, algo que se hubiera esperado, ¿no, Carlos Alberto? Sí, por supuesto que no puede causar sorpresa, Rafael. Yo creo que el presidente Duque dijo algo que va a ser el próximo paso, y es: vamos a acusar penalmente a este señor Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que ese es el próximo paso, que es un escenario mundial muy importante. Muy bien, Carlos Alberto Montaner, uno de nuestros analistas desde Miami. Gracias, como siempre, por tu análisis y perspectiva. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero mostrarle antes estas imágenes. Veamos. Bueno, Maduro, mira, te pido que recapacite. Acuérdate que somos millones de venezolanos que estamos pasando hambre y sufriendo las consecuencias de tu gobierno. Por favor, te pido de corazón que seas un poquito humanitario y entregue la presidencia. Favor. Están con nosotros, están con nosotros, están con ustedes también. ¡Te pongan las armas! ¡Libertad! 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 Bienvenido. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Bueno, Maduro, mira, te pido que recapacite. Acuérdate que somos millones de venezolanos que estamos pasando hambre y sufriendo las consecuencias de tu gobierno. Por favor, te pido de corazón que seas un poquito humanitario y entregue la presidencia. Están con nosotros, están con nosotros. Están con nosotros, están con ustedes también. ¡Te pongan las armas! ¡Libertad! 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 Bienvenido. Bienvenido. Fue muy difícil tomar la decisión. Fue muy difícil tomar la decisión. ¿Se siente bien? Cuando escucha estas voces de los compañeros que piensan. Muy bello, que los militares se reaccionen y que vean que el pueblo está sufriendo. Muchas gracias. Necesitamos que nos ayuden, por favor. Dios poderoso de agua selló tu bendición sobre esta temperatura del agua que bendice esta agua, Señor, y conviértala en agua bendita de protección, que sea en el nombre del Padre.
Imágenes que valen más de 1000 palabras. Soy Rafael Romo desde Atlanta con nuestra cobertura especial sobre la situación que se vive en Venezuela, no solamente en el interior del país, sino en este día tan particular también en sus fronteras, específicamente la de San Antonio del Táchira, que hace frontera con Cúcuta en Colombia. Y más temprano, precisamente, uno de nuestros corresponsales y el presentador titular del programa Conclusiones de esta cadena CNN en español, Fernando del Rincón, tuvo la oportunidad de estar en el puente Simón Bolívar, esa gran estructura de 300 metros de largo que conecta a San Antonio del Táchira con Cúcuta, para platicar con las personas que estaban en ese lugar. Y esto fue lo que encontró. Veamos. Estamos escuchando ya aquí, en esta zona, los tiros. Nos dicen que hay perdigones, hay que refugiarnos detrás del camión. Detrás de los camiones. Detrás de los camiones. Te dieron un tiro en perdigón, te rozaron. Desde aquí. Tenemos que caminar abajo. Abajo, viene un herido. Está saliendo un herido, hermano, herido. Ahí va otro herido con un tiro de perdigón. Abajo. La gente está saliendo. Están pidiendo espacio, cuéntame. Los 3 camiones están allá adelante. Los 3 camiones están en el territorio venezolano y la Policía Nacional está lanzando piedras a los manifestantes, botellas. Y hay grupos de colectivos que están dentro de Ureña, detrás a unos cuantos metros de la Policía Nacional Bolivariana. Bien, y hemos visto ya bastantes lesionados por tiros de perdigón. Nos protegemos aquí detrás de este camión, mientras tratan de reorganizarse para poder pasar más ayuda humanitaria. A pesar de lo que ocurre, insisten todos estos venezolanos en que sí se puede y quieren pasar la ayuda humanitaria. Una situación sumamente tensa. Estamos viendo cómo levantan las piedras. Tengan cuidado, abajo. Vamos abajo. Están pidiendo que tiren al río el gas pimienta. Aquí estamos rodeados de jóvenes que están tratando de pasar la ayuda humanitaria con un alto riesgo de ser impactados por gas pimienta o por perdigones que está disparando la Guardia Nacional desde el lado venezolano. Está por ahí Gaby Arellano. ¿Dónde está Gaby? Gaby, ¿qué está pasando del otro lado? Vemos muchos heridos. Ya estamos en territorio venezolano, ya pasamos los límites venezolanos, los camiones están en territorio venezolano y estamos aquí haciendo presión para lograr que pase el camión hacia la ayuda de Venezuela. Oye, Gaby, pero hay agresiones, estamos viendo. Sí, claro, hemos tenido bombas lacrimógenas, perdigones durante más de 2-3 horas, hay varios heridos en la cara, hay varios heridos en el cuerpo, pero el pueblo está determinado a seguir avanzando. Me dicen que ya están en territorio venezolano. ¿Cuántas gandolas hay? 4 gandolas, el río. Estamos en territorio. Aquí donde yo estoy hablando contigo, estamos en territorio. O sea, hoy estoy dentro de Venezuela. Estás dentro de Venezuela. Ya estás dentro de Venezuela de nuevo. Ya estás en territorio venezolano. ¿Cuántas gandolas más quieren pasar, Gaby? 4. La idea es tratar de pasar estas 4 que tengo adelante con comida y avanzar. Bien, no importa el riesgo. No, lo que hay es Policía Nacional, No importa el riesgo. Vamos hacia adelante. No, Policía Nacional. Gaby, gracias. Vamos a seguir avanzando. Vamos para allá. Bueno, ellos tienen. Vamos a tratar de seguir haciendo el recorrido y ver qué es lo que pasa, claro, resguardándonos, porque la situación es muy tensa. Fernando del Rincón, la situación que se vive en el puente Simón Bolívar, el puente internacional Simón Bolívar que comunica San Antonio del Táchira con Cúcuta. Y no muy lejos de ahí se encuentra otro de nuestros enviados especiales, debo decir, Osmari Hernández. Normalmente usted la ve desde Caracas, en esta ocasión se ha desplazado hasta la frontera también para cubrir este día trascendental para Venezuela. Osmari, ¿cómo está la situación donde te encuentras? Te escucho, adelante, el saludo para ti. Rafael, buenas tardes. Pues la situación ha sido de constantes enfrentamientos desde alrededor de las 7 de la mañana en la localidad de Ureña. En los últimos minutos se han intensificado una vez que los manifestantes han logrado avanzar muy cerca del cordón de la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente donde desplegaron una herramienta conocida como el murciélago. Es una suerte de pared blindada de la Guardia Nacional Bolivariana que se utiliza para bloquear el acceso a determinadas áreas. Eso fue lo que colocaron justo en la entrada de este puente que conecta Ureña con Colombia. Hemos podido observar varias personas heridas. De momento no hay un balance específico de cuántas personas han resultado heridas en medio de estos enfrentamientos. Pues desde las 7 de la mañana se están registrando acá en la localidad de Ureña. Han quemado
impactó un autobús, otro autobús fue destruido. Los manifestantes tomaron 5 autobuses que estaban estacionados, en los cuales habían sido trasladados seguidores del oficialismo hasta esta zona para que participaran en actividades convocadas en favor de Nicolás Maduro. De igual manera, unas unidades militares que estuvieron recorriendo todo el sector, lanzando y perdigonas. Hemos visto como algunos manifestantes han estado replegando, resguardándose en medio de la represión que se está generando en el lado venezolano para evitar que estos voluntarios y dirigentes políticos que se encuentran en este lado de la frontera permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Escuchan ustedes entonces algunas detonaciones a esta hora que se producen en medio de las manifestaciones. También es importante destacar, Rafael, que hubo una movilización que intentó llegar hasta allá de manera pacífica y que estaba encabezada por líderes religiosos, también por las mujeres de blanco, las damas de blanco, que tenían como objetivo hacer llegar un mensaje a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para instarlos a que permitieran el acceso de la ayuda humanitaria. También es importante comentar, Rafael, que acá hemos tenido la oportunidad de hablar con pacientes crónicos, pacientes oncológicos, que pues nos han dicho que se han sumado pese a su condición de salud a estas manifestaciones para defender la importancia de que estos insumos médicos, alimentarios, ingresen a suelo venezolano. Desde este punto podemos observar 3 columnas de humo negro que están saliendo desde la zona donde se encuentra el puente de Ureña. Sin embargo, pues no tenemos visual para determinar qué está ocurriendo exactamente en este punto, porque pues en la previa a este punto se encuentran los enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos militares. Seguimos entonces acercándonos al punto donde se están desarrollando los enfrentamientos a esta hora. Los manifestantes pedimos disculpas por algunos de los problemas técnicos que tenemos con este contacto con Osmari Hernández. Ella está en Ureña. Estamos tratando de llevarles a ustedes la información al momento, tal y como ocurre. Entonces, cuando están sucediendo así las cosas, es difícil poder hacer una conexión a la altura de las necesidades. Quiero recapitular una vez más la noticia que les daba a conocer hace unos momentos. El anuncio del presidente Nicolás Maduro de que rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Al momento de hacer el anuncio dijo lo siguiente, esta es una cita textual de Nicolás Maduro: no podemos seguir soportando que el territorio de Colombia se preste para una agresión contra Venezuela, dijo Maduro. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben abandonar el país. Esto es clave. Todos, dice, sus embajadores y cónsules deben de abandonar el país en 24 horas. Fuera de aquí la oligarquía. La oligarquía. Ya lo tenemos listo. Quiero pasárselos tal cual nos acaba de llegar para que escuchen las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos. No puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya! 24 horas, dice Nicolás Maduro, que les da a los diplomáticos de Colombia para que abandonen del país. 24 horas lo acaba de hacer en una alocución frente a una muchedumbre de sus simpatizantes en Caracas. Ahí es donde lo escuchábamos. Sí, si ustedes se acaban de venir a nuestra cobertura, quiero recordarles que estamos en una cobertura especial sobre la situación que se vive en Venezuela. Ya se cumplieron 30 días desde que Juan Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela, y se suponía que este día era cuando iba a entrar la ayuda humanitaria a través de diferentes puntos fronterizos desde Colombia, desde Brasil, también desde Curazao, y tenemos nosotros un equipo de corresponsales que se encuentran destacados en los puntos más importantes que se habían mencionado. En Curazao, en el Caribe, está Rafi Rivera. Normalmente lo saludamos desde Puerto Rico. En esta ocasión se ha desplazado hasta Curazao. El saludo cordial para ti, Rafi. Me da gusto verte. Cuéntame, ¿cuál es la situación en Curazao a esta hora? Adelante.
Un gusto mío también, Rafael, saludarte. Pues te explico, aquí estaba la Coalición de Ayuda para Venezuela, que durante los pasados días había establecido un centro de acopio en la isla para ya este sábado empezar a enviar toda esa ayuda humanitaria en un barco y en unos contenedores. Pero a esta hora te informo que todavía ese barco no ha zarpado y todavía están haciendo labores, coordinando permisos para ver cuándo zarpan. Lo que sí se hizo fue que ya llegaron los contenedores con las cargas aquí a estos muelles que están a mis espaldas. Esto es uno de los muelles de la Autoridad de Puertos de Curazao. Y ya están en la espera de que esos contenedores sean puestos dentro del barco para comenzar la coordinación de hacer del viaje hacia Venezuela. Pero te comento que han sido horas aquí un poco de tensión, porque ya al ver allá en Venezuela que ya hay camiones que han estado entrando por Brasil, que hay otras ayudas que ya se están coordinando, los ciudadanos venezolanos aquí están un poco en tensión. Pero tengo a la persona que está coordinando a él, pasa por acá, Miguel. Miguel Rodríguez ha estado durante todos los varios días coordinando todo esto. Pero Miguel, ¿qué tenemos ahora con respecto a este barco que va a zarpar para Venezuela? Bueno, el barco está listo desde ayer, ya tenemos unas 14 horas esperando para poder zarpar con él. El barco se llama Siete Mares, Seven Seas, está para capacidad llena para llevar las 50 toneladas de ayuda que ahora son más necesarias porque entendemos que hay algunas cargas o camiones que han estado quemando inclusive en Venezuela con algunas de las cosas que están pasando. ¿Y qué ha pasado aquí? Simplemente que todo lo que tiene que ver con el proceso aduanal y el proceso de montar esa carga en el barco, por supuesto escapa a nuestras manos porque es labor de las autoridades de aquí y eso ha estado un poco lento. Hemos pedido mucha ayuda, el primer ministro ha manifestado siempre y su gabinete que nos quieren ayudar, sin embargo ha sido bastante largo este proceso. Nos han dado su palabra de que hoy zarpa el barco. Ese barco lleva las esperanzas, las medicinas de todos los venezolanos que al sur de la Florida recogieron todos estos donativos y ahora estamos a la espera nada más de salir. Pero te pregunto, ¿hay alguna logística especial? Porque ya se les ha retrasado. Sí. Si se retrasara algún más, ¿hay una logística especial que ustedes han programado para que esa ayuda llegue allá a Venezuela? Bueno, indudablemente uno de los programas iniciales era unirnos al barco de Puerto Rico. Ya ese programa no se puede cumplir porque el barco de Puerto Rico esperó en Bonaire, pero ya está zarpando o ya va caminos a Venezuela. Entonces ya este barco actúa de manera más independiente, a pesar de que hemos coordinado que en Venezuela embarcaciones lo escolten, embarcaciones civiles lo escolten. Entonces ya a estas horas estamos hablando que ya no va a llegar sino mañana en la tarde, si zarpa ahora aquí. Eso quiere decir que ya llegará después que el de Puerto Rico haya pasado y entrado a las aguas venezolanas. Bien. Bueno, Rafael, ya estás viendo cómo se están coordinando los trabajos aquí, pero el barco todavía no ha zarpado. Lo que sí te indico es que durante el día tuvimos aquí una gran cantidad de ciudadanos de Venezuela que desplegaron banderas, apoyaron toda esta operación y algo muy emotivo fue que tan pronto entraron los camiones con las cargas aquí, cantaron el himno de Venezuela y levantaron muchas banderas. Así que hay mucha esperanza aquí de parte de los ciudadanos de Venezuela y las personas que han ayudado aquí para continuar esta labor de ayuda a esa isla. Rafael. Rafi, quiero pedirte que sigas con nosotros. Más temprano salió un comunicado de prensa que distribuía el gobierno de Curazao y que de cierta manera, si uno lo lee con detenimiento, podría poner en duda que el barco zarpe, por lo menos por ahora. Dice, y el titular, me imagino que ya lo has visto, el gobierno de Curazao insiste en que la ayuda humanitaria de Curazao a Venezuela, aquí está la clave de todo esto, debe enviarse en circunstancias seguras, no forzadas, dice, y continúa, el gobierno de Curazao insiste en que el transporte de productos humanitarios desde Curazao a Venezuela debe ser enviado en circunstancias seguras, no forzadas al país. Esto fue acordado en el Parlamento de Curazao, donde se llevó a cabo un extenso debate esta semana sobre el papel de Curazao como un centro humanitario. En otras palabras, dice el gobierno de Curazao, hay temor de que pudiera generarse violencia si zarpa el barco inmediatamente y mientras no se dé ninguna garantía de seguridad, el barco no se va a mover del muelle. ¿Es esto lo que has estado escuchando de las autoridades y ha habido algún tipo de reacción de parte de la comunidad venezolana o el dirigente con el que hablabas hace unos momentos, Rafi? Precisamente nosotros hablamos con el primer ministro hace algunas horas y él nos dio el comunicado y también nos expresó que él apoya esta operación, pero dentro de esas medidas completas de seguridad, porque se estaba hablando también que habían algunas diferencias con el gobierno de Curazao, pero él les aclaró, él dijo que le apoya esto, pero dentro de las medidas seguras. Acá te cuento sobre los ciudadanos venezolanos, lo más que quieren es que esa carga llegue y que están dispuestos también a buscar más ayuda, pero
como te digo, están en un poco de tensión y en emotividad porque ya a esta hora ellos pensaban que iba a estar ese barco en camino a Venezuela, como han estado entrando otras ayudas allá. Pero por lo cierto, por lo menos el gobierno, lo que confirmamos de boca del primer ministro de aquí fue el dijo que él apoya, pero siempre recalcando eso de que tienen que ser unas medidas muy seguras de camino allá a Venezuela. Rafael. Y entonces ayúdanos a entender esta situación, Rafi, hasta donde tú sabes, ¿este sería un barco, el que lleva la ayuda humanitaria, con bandera de Curazao? Entonces, por eso es que la jurisdicción del gobierno de Curazao entra sobre cuándo sale y cuándo no sale de esta isla. Te voy a aclarar, voy a llamar otra vez a Miguel porque ese dato quiero que él lo aclare. Lo que sí es que el barco no es un barco tan grande, por ejemplo, como el que tiene el que fue a Puerto Rico. Esto es un barco que lleva 2 furgones, 2 contenedores solamente. Pero Miguel, queremos saber, ese barco, ¿qué bandera lleva ese barco ahora mismo? Es bandera de Panamá, aunque está domiciliado aquí en Curazao. Y por supuesto lleva una bandera gigante de Venezuela que la han firmado todos los voluntarios aquí en un acto anoche y la bandera local de Curazao. Ve, Rafael, ya nos han aclarado la bandera del barco, pero la situación es que toda la información que llegaba esta semana de que Curazao era un centro de acopio como que de bandera, que aquí se va a recoger muchas de las personas que iban a salir. En estos momentos, pues ese barco no ha salido y te recalco, hay un poquito de tensión porque ya el entusiasmo que había con la ayuda, ya cuando entraron estos camiones, cantaron el himno también, pues ya al no ver que todavía hay acción, pues no se teme, no se sabe que cuándo llegará ese barco. Sí, Rafa, es una situación muy delicada porque independientemente de qué bandera tenga, si se trata de una embarcación civil, obviamente está el temor de la seguridad. Si se trata de una embarcación militar, pues es peor aún porque podría darse un conflicto si no hay un entendimiento entre los gobiernos de Venezuela o quien esté a cargo y el gobierno de quien sea. Así que realmente muy complicada la situación. Te agradezco, Rafi Rivera. Voy a pedirte que sigas al pendiente de esta situación. Haríamos contacto contigo en cualquier momento. Rafi Rivera está reportando en vivo desde Curazao, otro de nuestros enviados especiales para esta cobertura sobre la situación en Venezuela. Acabo de recibir un reporte oficial muy importante. Esto viene desde Colombia, desde Migración Colombiana, y el reporte dice, a esta hora, cuando son las 2:47 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 23 miembros de las diferentes Fuerzas Armadas de Venezuela se han acercado a Migración Colombia, dice, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Se los estoy leyendo tal y como me llegó textualmente. El listado incluye 2 mujeres de la Policía Nacional Bolivariana, un miembro de las Fuerzas Especiales, las conocidas como FAES en Venezuela. También hay un conductor de una tanqueta de la Guardia Nacional, 18 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, 2 de ellos con sus familias, un oficial de la Armada venezolana que se entregó por Arauca y, como les decía, hay un total de 23 y es un reporte de Migración Colombia que nos acaba de llegar. Hacía más temprano uno de nuestros analistas, Pedro Rodríguez, la aclaración de que si bien estos casos son dignos de mencionarse, por lo menos hasta ahora el grueso de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Venezuela, la apariencia es que sigue apoyando, sigue siendo leal al chavismo, así que son 23 muy importantes, se los queremos mencionar, les queremos dar a conocer esta situación, pero no es una masa que pueda cambiar el peso de la balanza en un momento dado, y es la situación que se da. Estamos esperando qué es lo que va a suceder con la ayuda en Curazao. Decía más temprano Juan Guaidó que ya se pudo lograr pasar cierta cantidad de ayuda de un lado de la frontera de Colombia a otro, pero no en la cantidad que se tenía esperado. Ahora, más temprano hablaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un mensaje muy directo a Juan Guaidó. Le decía, si realmente eres el presidente como dices, entonces, ¿por qué no has convocado elecciones? Quiero mostrárselo para que ustedes escuchen por ustedes mismos qué fue lo que dijo Nicolás Maduro, un mensaje directo para Juan Guaidó, y después de esto hacemos una breve pausa y regresamos con nuestra cobertura.